Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Milena Ríos y voy a presentar Estudio de funciones. Cuando vemos este título nos preguntamos, ¿qué significa hacer un estudio completo de la función? ¿Para qué sirve? Bueno, lo que significa es que vamos a descubrir el comportamiento de la gráfica o predecirlo en todo su dominio. ¿Y por qué? Para que podamos graficar sin la necesidad de tener una tabla de valores que puede llegar a dificultarnos o incluso hacernos equivocar en caso de que sea una función complicada. Además, sin la necesidad de tener que usar una graficadora digital como lo es GeoGebra. A partir de ciertos puntos característicos podemos llegar a graficar con más precisión. ¿Y cuáles son estos puntos característicos? Son sus ceros raíces, mínimos máximos relativos, máximos mínimos absolutos, puntos de inflexión y punto crítico. Las características que puede llegar a presentar una función es que sea positiva negativa, creciente decreciente, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Primero voy a empezar definiendo lo que son los ceros de una función. Definimos a los ceros raíces de una función a los valores de x para los cuales f de x es igual a 0. Es decir, que son los puntos donde cortamos al eje de las abscisas. Y la manera de calcular estas intersecciones es igualar la función a 0. Una de las características de la función es que sea positiva o negativa. Una función se dice que es positiva en un intervalo si f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo. Esto quiere decir que vamos a tomar en cuenta aquellos valores que se encuentren por encima de 0, mayores y positivos. Por el contrario, una función se dice que es negativa en un intervalo si f de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo. También vamos a tener en cuenta los valores menores que 0, menores y negativos. Y lo que separa que una función sea positiva o negativa son los ceros o raíces de la función. Una función f de x es creciente en un intervalo si para dos valores cualquiera x1 y x2 del dominio se verifica que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. A lo que se refiere es que si tomamos dos puntos desde cualquier punto de la gráfica en el eje x, podemos observar que la gráfica crece. En este caso, cuanto más avanzamos en x, la gráfica crece y en y también, es creciente. Es casi lo mismo con la función decreciente, con la diferencia que cuando la función avanza en x, en y decrece y hasta cierto punto. Por eso x3 es mayor que x4. Sea f una función definida en un intervalo ab y c un punto en ab. La función f de x tiene un mínimo relativo en x igual a c si f de x es mayor que fc para todo x en un intervalo abierto, por pequeño que sea, que contiene a c. En otros términos, vendría a ser un punto en una función donde su valor es menor a comparación de otro punto cercano a su alrededor. Además, separa los intervalos que son de decrecimiento de los que son de crecimiento, que al contrario del mínimo relativo, la función f de x tiene un máximo relativo en x igual a c si f de x es menor que fc, para todo x en un intervalo abierto por pequeño que sea que contiene a c. Este resulta ser un valor mayor que el de su alrededor en un intervalo abierto, y separa los intervalos de crecimiento de los de decrecimiento. Fc es el mínimo absoluto de f de x mayor que fc para todo x perteneciente al dominio de la función. Y fc es el valor absoluto de f de x menor que fc para todo x perteneciente al dominio de la función. En términos más simples, un mínimo absoluto es el punto en el gráfico en el que el valor de la función es el más bajo de todos los posibles que pueda llegar a tomar. Es el número bajo de todo su dominio. Y, al contrario, el máximo absoluto
es el valor más alto que tiene la función y el más grande de todos los demás valores. ¿Cómo diferenciamos máximos, mínimos relativos de los absolutos? Los relativos o locales son puntos extremos, máximos o mínimos, en una región limitada o un intervalo de gráfico de la función. Están referidas en un intervalo alrededor de x igual a c. Los absolutos son los puntos extremos, sean los más altos o los más bajos en todo el gráfico de la función, referidas al dominio. Punto crítico. Un punto crítico de una función es el valor dentro de su dominio, donde la derivada de la función es igual a 0 o no existe. Matemáticamente, si es una función, un punto crítico lo definimos como aquel que cumple al menos una de las siguientes condiciones. La primera es que la derivada de la función de ese punto es igual a 0, y la segunda es que no existe. La derivada no está definida en ese punto. ¿Para qué sirven? Son relevantes porque pueden indicar la presencia de máximos relativos, mínimos relativos o puntos de inflexión. En un gráfico, un punto crítico es donde la pendiente de la tangente es horizontal cuando cambia bruscamente o cuando no existe. Una función es cóncava hacia arriba en x igual a c cuando la gráfica está por encima de la recta tangente en torno de c y la curva tiene forma de U hacia arriba. Para que la función sea cóncava hacia arriba en un intervalo, esta propiedad debe mantenerse en todos los puntos de ese intervalo. Para ver en una gráfica si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, tenemos que recordar que la concavidad hacia arriba es positiva. Y una forma de recordarlo como una memotecnia es que es una carita sonriente. En cambio, la concavidad hacia abajo es negativa y es una carita, es una U invertida, carita triste. Un punto de inflexión es un punto en la gráfica de una función donde la concavidad de la función cambia. En otras palabras, es un punto donde la función pasa a ser cóncava hacia arriba, donde la curva se asemeja a una U, a ser cóncava hacia abajo, donde la curva se asemeja a ser una U invertida o viceversa. ¿Cómo relacionamos las derivadas con el estudio de la función? Aplicando derivadas, criterio de la derivada primera y criterio de la derivada segunda. Una primera relación es la que existe entre la pendiente de la función con la primera derivada. Si recordamos, la primera derivada justamente nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Por ende, si la pendiente es positiva, la función va a crecer, y si es negativa, la función va a decrecer. Entonces, el que una derivada sea positiva en todo x del intervalo que estemos analizando, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es positiva en cada punto de aquel intervalo. Otra relación es la de los extremos relativos de una función y la derivada primera. Presentan dos condiciones. Está la condición necesaria del extremo, criterio de la primera derivada, que dice: si f de x tiene un extremo relativo en x igual a c, si existe la derivada, vale 0 o no existe. Esto se refiere a que la pendiente de la tangente en ese punto es horizontal, es decir, en x igual a c. La función alcanza un punto crítico que puede ser un máximo o un mínimo relativo. Esto se debe a que, en los extremos relativos, la tasa de cambio de la función se anula momentáneamente antes de cambiar de signo, de positiva a negativa o viceversa. Otra de sus condiciones es la condición suficiente de extremo y criterio de la derivada segunda. Esta nos proporciona una condición suficiente para clasificar un punto crítico como un máximo o un mínimo relativo usando la segunda derivada. Este criterio se aplica después de haber encontrado un punto crítico x igual a, es decir, un punto donde la derivada primera sea igual a 0. Criterio de la derivada segunda. Sea f de x una función derivable en un punto a
y la primera derivada igual a 0, es decir, a es un punto crítico, entonces, si la segunda derivada es mayor a 0, la función f de x tiene un mínimo relativo en x igual a a. Esto se debe a que la concavidad es hacia arriba en ese punto, como una u. Si la derivada segunda es menor que 0, la función f de x tiene un máximo relativo en x igual a a. Esto indica que la concavidad es hacia abajo, en ese punto, como una u invertida, una carita triste. ¿Qué sucede cuando la segunda derivada es igual a 0? Si la segunda derivada es 0 en x igual a a, el criterio de la derivada segunda no proporciona información concluyente. En este caso, puede ser necesario recurrir a otros métodos como el criterio de la derivada primera. En esta tabla podemos ver los signos de la derivada que nos permiten concluir el comportamiento de la función. Punto de inflexión y derivada segunda. Condición necesaria del punto de inflexión. Para que un punto x igual a a sea un posible punto de inflexión, la segunda derivada debe ser 0 o no estar definida en ese punto. Esta condición nos dice que el punto es candidato a ser un punto de inflexión, pero no es suficiente para asegurarlo. El cambio de signo de la concavidad debe ser verificado. La condición suficiente del punto de inflexión es que para que un punto crítico x igual a a sea un punto de inflexión, es necesario que la concavidad cambie en ambos lados de a, lo que refleja en un cambio de signo en la segunda derivada. Y, por último, está la concavidad de una función y signo de la derivada segunda. Una función es cóncava hacia arriba en x igual a a cuando la segunda derivada es mayor que 0, y es cóncava hacia abajo en x igual a a cuando la derivada segunda es menor que 0. Ahora, ya que tenemos las definiciones y los criterios, a partir de un ejemplo, vamos a ver cómo se realiza el estudio completo de una función, calculando sus puntos y analizándola. La función que tenemos es un polinomio cúbico. Primero determinamos su dominio, los valores que puede tomar x, que son todos los números reales. Después, hallamos su punto de intersección con los ejes. Los ceros o cortes con el eje x se calculan igualando la función a 0. Y en el eje y o ordenado al origen se calcula cambiando las x por ceros. Para los ceros, en este caso, y para que sea más fácil, aplicamos factor común. Ya aplicado factor común, vemos que queda 3 por x al cuadrado, entre paréntesis, x menos 3, igualada a la función a 0. Ahora vemos qué sucede con cada término cuando lo igualamos a 0. En 3 por x al cuadrado nos queda que x es igual a 0. Y en x menos 3 nos queda que x es igual a 3. Los puntos que quedan para el eje x son 0 y 3. Después en y intercambiamos las x por 0 y queda 3 por 0 a la 3 menos 9 por 0 al cuadrado y la función queda igual a 0 porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y los puntos o coordenadas quedan como 0, 0 y 3, 0. Estudio de la derivada o derivada primera, donde vamos a calcular los puntos críticos que, si recordamos, son los cuales la derivada se anulaba o no existía. Bueno, derivamos y el exponente que deriva a la x pasa a multiplicar al coeficiente, en este caso 3 pasa a multiplicar al 3 y queda 9. Y a ese exponente se le resta 1, por ende queda 9x al cuadrado. Y pasa lo mismo con el 9x a la 2, donde el 2 pasa a multiplicar al 9 y queda 18x. Luego igualamos la función a 0, aplicamos factor común, donde queda 3x por 3x menos 6 al cuadrado igualado a 0. Luego separamos los términos, los igualamos a 0, en donde
3x es igual a 0, ya que pasamos el 3 dividiendo al 0 y es lo mismo que nada, así que queda x igual a 0. Luego, en 3x menos 6 igualado a 0, el 6 pasa sumando, luego el 3 pasa a dividir al 6 y queda 2. Por ende, los puntos críticos son 0 y 2. Luego, para hallar los puntos críticos pensados en y, cambiamos los puntos críticos que obtuvimos de x y los cambiamos a la función, y no a la derivada. Queda como punto 1, 0, 0 y punto 2, 2, menos 12. Analizamos intervalos de crecimiento y decrecimiento, donde para saber si el intervalo crece o decrece, tomamos valores cercanos a los puntos críticos, en el caso 0 y 2, y los reemplazamos en la derivada. Si recordamos, el resultado de la derivada debe ser mayor que 0 para ser creciente. Quiere decir que en el intervalo de menos infinito hasta 0 y de 2 hasta más infinito, la función crece, por el contrario, decrece en el intervalo entre 0 y 2. Bueno, acá podemos elegir menos 1 para reemplazar a las x de la derivada y este resultado da 27. Es creciente en x igual a menos 1. Y así aplicamos los demás números, ponele 1 que está después de 0 y antes de 2, y como número a la derecha de 2 elegimos el 3, que da un número positivo y es creciente. Máximo y mínimo relativo. X igual a 0 es un máximo relativo porque pasa de crecer a decrecer. Y x igual a 2 es un mínimo relativo porque la función pasa a ser decreciente a creciente. En el estudio de la segunda derivada tenemos al punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Comenzamos calculando sus raíces o 0, igualando la segunda derivada a 0. Bueno, a lo que nos referimos con la segunda derivada es que es la derivada de la derivada. Por ende, vamos derivando 9x a la 2, donde 2 baja, multiplica al 9, queda 18 y queda x. Y bueno, está 18, en donde baja un 1 y desaparece la x. Por ende, en la segunda derivada queda 18x menos 18. Igualamos a 0 y es igual a 1. No vale la pena hacer factor común porque es 18 y no sigue dando 1, así que es lo mismo. Determinamos si la concavidad es hacia arriba o hacia abajo, como hicimos anteriormente, tomando valores anteriores y posteriores. En este caso, referido al punto de inflexión. Tomamos 0, que es un número a la izquierda y anterior a 1, y lo multiplicamos. Queda 18 por 0 menos 18, queda menos 18. Luego cambiamos las x por el 2, queda 18 por 2 menos 18, queda 18. Al multiplicar por 0 y darnos un número negativo, y según la definición de la derivada segunda, nos muestra que es cóncava hacia abajo. Lo mismo pasa con el 2, que da un número positivo que es 18 y es cóncava hacia arriba. Hallamos la coordenada y punto de inflexión, reemplazando las x de la función por ese valor que obtuvimos al calcular la derivada segunda, que si recordamos era 1, reemplazamos en la función 3 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado, que es igual a menos 6. El punto de inflexión queda como
1 menos 6. En la primera fila se clasifican los puntos críticos usando el criterio de la primera derivada, donde vamos a dividir en las distintas columnas intervalos. El primero tiene a todos los puntos del dominio anteriores al primer valor que sacamos como punto crítico, que es 0, y así sucesivamente. Son intervalos separados por puntos críticos, o valores críticos más bien. En la derivada o segunda fila lo pensamos en relación al signo de los resultados que nos dieron al cambiar las x por valores anteriores y posteriores a los puntos críticos y puntos de inflexión. Como lo mencioné, la relación entre la derivada y la función es que si la derivada es positiva, la función es creciente. Y entre un crecimiento y decrecimiento hay un mínimo o máximo relativo. Estas características las anotamos en la cuarta fila que señala a la función. Al igual que la segunda fila, anotamos los signos de los valores que obtuvimos al reemplazar los valores a izquierda y derecha desde el punto de inflexión. Con esta tabla podemos graficar. Lo ideal a la hora de graficar siempre es ubicando primero los ceros o cortes con el eje X. Así que bueno, el primer corte es 0, 0 y luego está 3, 0. Bueno, gracias al cuadro podemos ver cuando la función crece, decrece, es cóncava hacia arriba, hacia abajo, y podemos ir prediciendo por el cuadro cómo va a ser. En este caso, bueno, coincide todo. El punto de inflexión era 1 menos 6. El mínimo relativo quedó como 2 menos 12. Y el máximo relativo como 0, 0. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que se haya entendido. Chao.